Capítulo 257. Reino de arena, grupo de otro mundo y recién llegados. Narración Pof. Un trueno rugió en el cielo sobre el reino de Arabasta. Las cosas se habían calmado en gran medida, solo ocasionalmente algún pirata invadía su territorio, pero los guardias en Arabasta ya estaban preparados para ellos. A pesar del caos que reina en el mundo, la piratería no era mucho más prominente que antes. Era más seguro decir que el mundo aún tenía que ver los efectos de la opresión del gobierno mundial, al menos por ahora. Pero Nefertari Cobra confiaba en que las cosas terminarían favorablemente con el tiempo. Confiaba en que en él, el emperador que les brindó protección, ganaría al final del día. Él ya conocía la fuerza abrumadora del Rey del Cielo. Incluso personas como Crocodile no eran nada para el descarriado emperador. Seguramente podría enfrentarse al gobierno, ¿verdad? Bueno, al menos al enfermizo rey le gustaba esperar eso. Se sentó en su silla de ruedas, en el balcón que dominaba la capital, su palacio y su pueblo. Su mirada tranquila atravesó los muros del castillo y más allá. Sus súbditos eran lo principal que veía y lo principal que quería proteger. Padre, pero no eran los únicos a los que esperaba poder proteger. Su hija, la princesa de cabello azul Nefertari Bibi, caminaba detrás de él, suavemente y con una mirada preocupada en sus ojos. Por favor, tenga cuidado con su salud. Entra, el aire está frío y se avecina una tormenta. La princesa envolvió lentamente una manta alrededor de su enfermizo padre. Cobra le dirigió una mirada apreciativa, pero permaneció impasible, girando la cabeza y mirando al cielo. Bibi levantó una ceja y también miró hacia arriba, solo para ver nubes enojadas y constantes destellos de luz. El trueno rugió, haciendo que la princesa se sintiera un poco incómoda mientras miraba hacia arriba con un dejo de miedo. Es raro que tengamos tormentas tan poderosas, su voz era simplemente un susurro en medio de un tornado de truenos, pero el rey aún escuchaba las palabras de su hija con claridad. No hay que temerlo, nuestro reino había resistido adversidades mayores, los ojos de Cobra se entrecerraron. Padre, entremos ya. Bibi agarró las manijas de la silla de ruedas de su padre y se preparó para llevárselo, pero el rey la detuvo poniendo sus manos en las ruedas. A través del relámpago, captó la figura de algo grande en la distancia. Sus ojos se abrieron de inmediato y sus oídos se animaron. Inmediatamente el sonido del trueno fue eclipsado por el sonido de un ritmo, familiar y desconocido, una sinfonía que reconoció. Tambores de guerra. No, quiero ser testigo de ello. El rey le dedicó a la princesa una amplia sonrisa con dientes. Y la mirada de la princesa también se dirige hacia arriba, solo para que sus ojos se abran en estado de shock. Una escena casi sacada de Fairy Tales. Un grupo de islas voladoras, cascadas y bosques deslumbrantes, montañas nevadas y grandes selvas. Era como si un mundo entero hubiera surgido del cielo. El grupo en movimiento cubrió el cielo hasta donde los ojos de la princesa pudieron ver y alejó todas las nubes de tormenta. El sonido de los tambores resonó más fuerte que cualquier cosa que la princesa hubiera escuchado, y estaba claro que sus súbditos de abajo también lo habían escuchado. Todas las islas parecían portar grandes estandartes, una extraña amalgama de lo que el rey y la princesa reconocieron como la bandera de los marines, el ejército revolucionario y una calavera que parecía tener ojos brillantes hechos de relámpagos. La sonrisa de Cobra se hizo aún más amplia al reconocer esa bandera, a pesar de nunca haberla visto en el pasado. Todos miraron maravillados ante el grupo de islas en movimiento, muchos no lograron entender lo que estaba sucediendo y el miedo los atravesó, pero también sintieron algo más. Asombro puro y puro, sus ojos presenciaban una escena de otro mundo, tan hermosa que casi parecía natural, a pesar de que desafiaba todo sentido común. Padre, ¿qué es eso?, gritó Bibi, su voz un poco asustada mientras daba un paso atrás. El rey del cielo finalmente hace su movimiento, uno llamativo. Sin embargo, el gobierno mundial está en silencio, parece que han renunciado a cualquier cosa menos a Tierra Santa. Cobra cerró los ojos con satisfacción al ver la nave gigantesca del emperador del cielo. El sonido del trueno parecía haberse detenido por completo, pero el sonido de los tambores pareció calmarse un poco, aparentemente en consideración a la gente normal de abajo, algo por lo que Cobra estaba agradecida. Padre, ¿puedo unirme a ellos? Bibi apretó los puños mientras miraba al cielo. Ella no era el tipo de persona que simplemente se quedaba sentada de brazos cruzados mientras sucedía algo tan importante y que cambiaba el mundo. Su gente, su padre e incluso ella se verían finalmente afectados por la guerra que se avecinaba. Y quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar. Cobra suspiró, aparentemente ya esperando tal petición. Su mirada se volvió hacia un lado mientras intentaba mirar el rostro de su hija. No quiero que te vayas, pero tampoco tengo el poder para detenerte.
Confío en ti y confío en él. La voz del rey sonaba reacia, arrepentida y preocupada. Pero no le prohibió a su hija hacer lo que ella consideraba mejor. Sabía lo terca que era y se dio cuenta de que prohibírselo no iba a funcionar. En un instante, una gran extensión de tierra comenzó a descender hacia el suelo. Parece que te están invitando a subir. Cobra suspiró una vez más, mirando una vez más a su hija mientras caminaba hacia el borde del balcón. ¿Eso significa que escuchó nuestra conversación? Preguntó Bibi con voz suave y confusa. Por supuesto que sí, él escucha todo. Por eso es apto para desafiar el trono vacío. Cobra sacudió la cabeza mientras le hacía un gesto a su hija para que saltara sobre la gigantesca roca que había flotado hacia su balcón. En ese momento, alguien más entró corriendo en la habitación, un hombre de rasgos afilados y extrañas marcas en el rostro. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierto por una capa blanca holgada y un turbante blanco en la cabeza. No era otro que Pel, el capitán de la Guardia Real del Reino de Arabasta. De alguna manera había sobrevivido a la puñalada en el estómago por el gancho de crocodile y había retomado sus tareas tan pronto como se recuperó. Rey Cobra. Las islas son, el usuario de la fruta del diablo Falcón inmediatamente entró corriendo a la habitación y fue inmediatamente silenciado por la escena frente a él. Relájate Pel, son aliados, el ejército de Enel está marchando ahora, la guerra es inminente y Bibi desea unirse a ellos. La mirada de Cobra se posó en Pel mientras la roca que llevaba a la princesa Bibi se alejaba cada vez más. Pel jadeó y sus manos inmediatamente se convirtieron en alas, esperando ir a disuadir a la princesa de su tontería. Pero Cobra tenía otros planes. Dime, ¿te importaría ir con mi hija? Por favor, asegúrate de que esté a salvo. Cobra no quería que detuvieran a Bibi. Solo Dios sabía que ya la había retenido lo suficiente. Después de todo, si no hubiera sido por su estatus, hace mucho tiempo que se habría unido a sus amigos con los sombreros de paja. Tal vez de esta manera puedan reunirse. Los ojos de Pel se abrieron mientras miraba a Cobra durante unos segundos. Al ver la mirada decidida del rey, supo que el rey no le había hecho una pregunta, no le había dado una orden. Me aseguraré de que ella esté a salvo, su majestad, así que solo pudo asentir y extender sus alas, volando hacia las islas. Cobra simplemente sacudió la cabeza mientras más guardias reales llegaban a sus habitaciones a toda prisa. Pero él no les prestó atención. Es solo cuestión de tiempo, antes del enfrentamiento final, te deseo toda la suerte del mundo, en él. El rey habló en un tono tranquilo, con los ojos todavía fijos en la espalda de Pel y su hija. Gracias Cobra. Solo regresaremos con buenas noticias, pero me aseguraré de que tu hija no salga lastimada. El rey sonrió al escuchar una voz sonar en sus oídos. Supongo que ahora incluso puede proyectar su propia voz, ¿eh? ¿Realmente, qué no puede hacer él en este momento? El rey suspiró profundamente antes de darse la vuelta y dirigirse a su habitación, sabía que necesitaba descansar, solo esperaba poder conciliar el sueño dadas las circunstancias. En las Islas del Cielo, Bibi y Pel finalmente habían llegado a las Islas del Cielo. Shiki los había hecho flotar por orden de Enel, pero terminó enviándolos a una de sus islas originales, llena de piratas, ya que era la más cercana. Oh. Carne fresca. Dichos piratas no fueron nada amigables e inmediatamente se apiñaron alrededor de los recién llegados, volviéndose alborotadores y bastante bulliciosos. Bibi parecía un poco incómoda, y Pel inmediatamente extendió sus alas y se paró frente a ella, con la mirada resuelta y bastante preocupada. Jaja. Se ven bastante débiles. Me pregunto si están destinados a ser comida o alivio. El pirata que se regodeaba fue interrumpido por un ligero terremoto, y sus ojos se abrieron cuando el suelo se abrió debajo de él. Él y muchos de los otros piratas inmediatamente atravesaron la isla y se dirigieron hacia el fondo del mar. Cierren sus agujeros de vómito, bastardos. Inmediatamente, su líder salió. Su voz resonó por toda la isla e hizo que todos los presentes se taparan los oídos por la incomodidad. El león dorado frunció el ceño mientras salía flotando de su residencia hacia los recién llegados. Sus piernas afiladas se mantuvieron en el suelo sin siquiera rascarse, mientras se cruzaba de brazos y saludaba a Pel y Bibi en consecuencia. La princesa Bibi griega. El invitado, bueno, al menos lo intentó. Soy Shiki, el león dorado. Al menos se presentó. Gracias por la ayuda. La princesa habló con un poco de miedo en su voz, su mirada vagando hacia todos los hombres que los habían estado acosando anteriormente. Parecían haberse encogido de terror absoluto con solo ver al hombre frente a ellos. Mi nombre es Pel, soy el guardia de la princesa. El híbrido halcón humano sudaba un poco mientras hablaba. Reconoció el nombre de Shiki, recordaba haber oído hablar de él en el pasado.
Un pirata infame que se dice que está a la par de los emperadores gobernantes del mundo. Un hombre que una vez había desafiado a Gold Roger a diario. Bienvenidos a las Islas del Cielo, vayamos a un lugar más amigable. Shiki aplaudió y el suelo debajo de ellos tres comenzó a moverse una vez más, esta vez en dirección a una de las otras islas. Mientras lo hacía, seguía quejándose de lo inútiles que eran sus hombres y de que no parecían comportarse correctamente. Vivi y Pel solo pudieron sudar un poco, ninguno de los dos habló en presencia del hombre, ya que este exudaba un aura que hacía que a cualquiera de los dos les resultara bastante difícil hablar. Finalmente, llegaron a una isla que parecía estar suspendida sobre nubes, una vista tan hermosa que hizo que Vivi sonriera cálidamente. En el borde de esa isla se encontraban algunos marines, así como un Aokiji. Shiki aterrizó cerca de ellos y le frunció el ceño a Aokiji antes de darse la vuelta y volar. Vivi y Pel lo miraron antes de volverse hacia Aokiji, quien los saludó y los condujo a sus habitaciones. En él suspiró al sentir que finalmente llegaban a sus habitaciones. ¿Sabes? Es posible que al final del día resulten ser un equipaje extra, comentó Francisco mientras estaba al lado del emperador. Lo dudo, son más fuertes que los soldados regulares de la marina que trabajan con nosotros. Además, esa chica es parte de los de sombrero de paja si mi memoria no me falla, así que al menos podría reunirse con ellos. En él bostezó y lentamente apoyó la cabeza en su silla metálica. Francisco parpadeó un par de veces al enterarse de que Vivi era parte de los de sombrero de paja, recordó con mucho cariño el valiente esfuerzo de Luffy cuando luchaban contra Kaido. Muy bien entonces, naveguemos más lejos entonces. Francisco sonriendo y acercando la cabeza a su capitán antes de rascarse la barbilla. Es una pena que la vieja Doctorine no estuviera en su casa en Erun Kingdom, pero tal vez tengamos la oportunidad de conocerla más tarde. En él simplemente se encogió de hombros, también bastante inseguro de dónde estaba exactamente la joven médica. Su presencia no era exactamente el foco de su viaje al final del día, pero si se toparan con ella, seguramente la invitaría por el bien de Francisco. Y en ese sentido, el viaje continuó. Capítulo 258. Viaje, crecimiento, disparidad y desvío. Narración POF. Pasó rápidamente un mes y no pasó mucho tiempo antes de que el ejército del Rey del Cielo tuviera la línea roja en su horizonte una vez más. Estaban a punto de flotar sobre el archipiélago Sabaody, un grupo de islas con árboles altos y burbujas de aire flotando constantemente hacia el cielo. En su camino a través del paraíso, la primera mitad del Grand Line, no se habían reunido tantos aliados como cabría esperar. De hecho, a excepción de reclutar a Vivi y Pel, en su mayoría acababan de pasar por la isla mientras anunciaban su presencia y el comienzo de la guerra al mundo. En él, como prometió, también aprovechó esa oportunidad para abatir a cualquier agente gubernamental o pacifista que tuviera la mala suerte de no haber sido llamado a regresar a Tierra Santa. Como resultado, las revueltas en los pocos reinos de la primera mitad de la Gran Línea estaban ganando más fuerza, ya que ya no había nadie lo suficientemente fuerte para detenerlos allí. Pero de todos modos no había demasiados reinos en la primera mitad del Grand Line. La mayoría de las revueltas ocurrieron en los otros 4 mares. Pero el Rey del Cielo tenía la suficiente confianza en que todo el derramamiento de sangre se detendría en su pelea final. En ese momento era solo cuestión de semanas y en él lo esperaba con gran expectación. Él quería hacerlo. Poner fin a todo, para finalmente poder compartir la historia real del mundo con la gente de dicho mundo. Para finalmente cortar el velo que cubría al siglo del vacío del resto del mundo. Pero eso en sí mismo requería que él fuera capaz de derrotar a Imu y poner fin a su reinado. En él necesitaba forzar a la personificación del mar a descender del trono vacío del mundo. E iba a hacer precisamente eso, incluso si iba a terminar con su muerte, se aseguraría de que Imu lo seguiría al inframundo. Pero antes de eso, todavía tenía bastantes personas a las que acercarse y reunir. La mayoría de sus aliados residían en el Nuevo Mundo, por lo que las cosas se pondrían más ocupadas a medida que comenzara a atravesarlo. También había otra preocupación creciente. Que el gobierno mundial iba a intentar hacer algo gracioso ahora que estaban cerca de Sabaody. Al fin y al cabo, el archipiélago estaba relativamente cerca de Tierra Santa. Seguramente oirían los tambores de guerra cuando pasara su ejército. Y sí, el plan era pasarlo ya, luego dar la vuelta después de llegar al otro lado de la montaña inversa y atravesar el Nuevo Mundo nuevamente. De todos modos, había más trabajo por hacer en el Nuevo Mundo, por lo que en él demostró pasar 2 veces necesario para asegurarse de que no se habían perdido nada. Todo debía estar listo, en él se había obsesionado un poco en ese momento. Necesitaba la perfección. De lo contrario, su confianza también disminuiría.
Incluso si se había decidido a ganar y estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para ni siquiera pensar en perder, todavía tendía a pensar demasiado en la situación. ¿Crees que esas ratas intentarán algo ahora? Garp estaba sentado al lado de Enel, con los brazos cruzados y la mirada aguda. Detrás de él estaban sus alumnos, el Mepo y Kobe, a quienes Garp todavía estaba entrenando a pesar de que técnicamente se marchaban a la guerra. El entrenamiento de Enel fue principalmente interno, siguió tratando de fortalecer su voluntad constantemente, pero esta vez el ejercicio fue no permitir que se filtrara hacia afuera ni un poco. Garp y las personas más experimentadas en la mesa todavía podían sentir cuando el Rey del Cielo estaba entrenando, por lo que todos eran bastante comprensivos cuando pasaba períodos prolongados de tiempo sin entablar mucha conversación. Era difícil sentir el progreso del emperador, y aún más difícil cuantificarlo. Pero Francisco había mencionado en algún momento que en él parecía estar creciendo día a día. Fue un progreso que al emperador le resultó difícil lograr en el pasado, pero parecía que su determinación estaba aumentando aún más su fuerza de voluntad. Pero la determinación por sí sola no era suficiente, Francisco lo sabía mejor que nadie. A lo que más obviamente se reducía, al menos a los ojos de Francisco, era el despertar del emperador. Estaba claro que había transformado su cuerpo y su mente hasta cierto punto, y fue mucho más allá de simplemente mejorar el poder de su fruta del diablo. Por supuesto, el viejo espadachín no fue la única persona que notó los cambios. Casi todos los que conocían bastante bien a Enel notaron este cambio, especialmente personas que lo conocían desde hacía más tiempo. Como Viper, que tenía un historial de entrenar constantemente con Enel. El guerrero tribal se había unido al ejército del cielo en su marcha. No se quedó atrás con los otros esquipeanos y shandianos, aunque la mitad de los Skiguards sí se quedaron atrás para protegerlos en caso de que algo sucediera. Decidió marchar con su amigo, pero cuanto más entrenaba, más lo intentaba, más se daba cuenta de que no estaba marchando al lado del Rey del Cielo, sino detrás de él. Simplemente se sintió humillante. Wiper todavía recordaba hace unos años cómo en él solía ser un poco más débil que él en lo que respecta a la fuerza corporal. Aunque Wiper nunca dejó de entrenar, todavía se había quedado atrás en todos los aspectos. Cuando descubrió que su talento para el Haki de Conquistador superaba al de Enel, quedó extasiado. Como si hubiera encontrado la manera de llegar finalmente a su rival, de subir al mismo escenario que él. Pero cuanto más fuerte se hacía, más se ampliaba la brecha entre él y Enel. Fue desalentador, por decirlo menos. Todo había culminado durante su último combate, donde Wiper había perdido una vez más, sin siquiera poder obligar al emperador a utilizar adecuadamente su fruta del diablo. Fue vergonzoso. Incluso ahora, mientras hacía lo mejor que podía y entrenaba junto a Francisco en una de las islas en los extremos del grupo volador, sabía que sus posibilidades de alcanzar a Enel eran infinitesimales. Sus cejas se fruncieron una vez más al recordar lo rápido que había sido derrotado, la facilidad con la que Enel lo había hecho. Su frustración era tanta, que a Francisco le resultó casi imposible no darse cuenta. ¿Qué pasa, Wiper? La voz del viejo espadachín sonó, obligando al guerrero tribal a abrir los ojos y soltar un suspiro de frustración. Creo que sabes lo que pasa. Wiper sacudió la cabeza hacia su maestro. Wiper sabía que la pregunta de Francisco era más bien una formalidad. La mano derecha del Rey del Cielo era bastante perspicaz y conocía la historia de su capitán con los Shandianos y Wiper. Puede que tenga una idea, pero quiero escucharla directamente de ti. El viejo espadachín de aspecto joven respondió en un tono comprensivo, casi como si estuviera anticipando las palabras del guerrero tribal. Jodidamente bien, se trata de Enel. Parece que no puedo entenderlo. La brecha entre él y todos los demás sigue creciendo, y yo estoy atrapado aquí caminando mientras él corre. El tono de Wiper estaba lleno de frustración, sus ojos parecían casi inyectarse en sangre. Francisco simplemente sacudió la cabeza decepcionado. Supongo que ha estado despierto por la noche pensando constantemente en esto, de alguna manera puedo identificarme, bueno, mi tarea es guiarlo como su maestro. Ciertamente conozco el sentimiento. El tono de Francisco sonó bastante melancólico mientras hablaba, su mirada se desenfocó por un momento. ¿Qué? ¿También estás compitiendo con Enel? No me pareció así, el tono de Wiper parecía confuso, pero también curioso. Solo conocía fragmentos del pasado de Francisco. Piezas del rompecabezas que nunca pudieron descifrar una historia completa. Antes, cuando todavía formaba parte de los piratas de Rox, competía constantemente con Xebec. Los dos chocamos en muchas situaciones a pesar de mi lealtad hacia él. Me gustaba pensar que era tan fuerte como él, pero ese nunca fue el caso.
No importa cuánto crecí, él solo parecía volverse más fuerte a medida que pasaba el tiempo. El viejo espadachín se limitó a sacudir la cabeza con una sonrisa irónica en el rostro. Muchos recuerdos pasaban por su cabeza, pero en esencia, podía recordar la clara sensación de quedarse atrás y ser superado constantemente por Xebec. Ahora ni siquiera era necesario decir que sus situaciones eran muy diferentes. En ningún momento Francisco fue más fuerte que Xebec, como fue el caso de Wiper y Enel. Pero en algún momento estuvieron en un nivel similar. Xebec había demostrado ser el más talentoso de los dos. Especialmente cuando se trataba de Aki. El Aki de Xebec era tan poderoso que había convertido la espada que ocasionalmente sostenía en una espada oscura. Pero Francisco no había logrado convertir a Gripón en una espada negra a pesar de haberla conservado durante décadas. Fue simplemente absurdo. Hasta el punto de que Francisco tardó años en cautiverio para entrenar su fuerza de voluntad para igualar a Xebec. Incluso si las condiciones no eran óptimas, aún así había entrenado lo mejor que podía mientras intentaba preservar su fuerza y no morir de hambre. Incluso entonces, Francisco se dio cuenta de que, como mucho, había igualado a su capitán en el momento de la muerte. Y que, de haber sobrevivido Xebec, habría crecido mucho más con el paso de los años. Y no fue solo en términos de Aki. Si no fuera por God Valley, habría comido una fruta del diablo y se habría vuelto aún más fuerte, y yo me habría quedado aún más atrás. Francisco todavía recordaba que Xebec se interesó repentinamente por las frutas del diablo, era solo cuestión de tiempo que eligiera y comiera una. Shiki había ido a intentar encontrar una fruta divina, pero Xebec probablemente también habría comido un Soan mítico, si hubiera tenido la oportunidad. No sabía que eras del tipo competidor. Las comisuras de la boca de Wiper se elevaron ligeramente mientras tomaba lo que consideraba más importante de las palabras de su maestro. Quizás cuando era más joven. Francisco le dedicó a su alumno una sonrisa descarada antes de continuar hablando. El punto es que entiendo cómo te sientes. Se siente casi como si tus esfuerzos no estuvieran siendo recompensados de alguna manera. Te has fijado una meta imposible de alcanzar. En él no es alguien a quien nadie pueda tocar en este momento, incluso Xebec, a quien yo idolatraba, probablemente sería un juguete frente a Enel. El viejo espadachín suspiró mientras pensaba cada vez más en la situación tanto del pasado como del presente. A sus ojos, Enel había superado hacía tiempo a Xebec, incluso antes de su despertar. Solo el poder de su fruta del diablo no despierta era lo suficientemente absurdo hasta el punto de que casi hacía que Enel fuera inigualable. Los únicos que tenían posibilidades contra el nuevo capitán de Francisco eran aquellos a quienes también se les podía llamar dioses en ese momento. Y por supuesto, la llamada personificación del mar. Entonces, en cierto sentido, Wiper lo pasó bastante peor que Francisco. Pero no puedo evitarlo, ¿sabes? Siento que, en un momento, él estaba realmente a mi alcance. Wiper suspiró y sacudió la cabeza, todavía bastante inconsolable. Oye, yo también sentí eso en un momento. Honestamente, no hay mucho que pueda decir en este momento además del hecho de que esos sentimientos se desvanecen con el tiempo. Ahora mismo, concéntrate en lo que tienes delante y en el camino que tú mismo tienes que recorrer. Francisco se rió de buena gana al principio, pero su tono se volvió bastante serio mientras instaba a Wiper a continuar con su entrenamiento. Estaba claro que el guerrero tribal todavía tenía muchas palabras que decir, pero también sabía que también tenía trabajo que hacer. Ya se había quedado muy por detrás de Enel, pero tal vez había esperanzas de que fuera de ayuda durante la guerra que se avecinaba. Todavía iba a ser un largo viaje, pero eso no significaba que tuvieran tiempo para sentarse y relajarse. Necesitaban dedicar cada momento a la preparación. Francisco lo sabía y capacitó a sus alumnos lo mejor que pudo. Gark también lo sabía, y él, al igual que Francisco, alternaba entre estar al lado de Enel y entrenar a los marines. Los sentidos de Enel se extendieron por todo Sabaody cuando su barco pasó sobre él. Su rayo eliminó rápidamente a los rezagados una vez más, limpiando las calles de Sabaody rápidamente antes de continuar con su viaje. Al parecer, el gobierno también había decidido guardar silencio por el momento, lo que era mucho mejor para Enel, que ahora solo tenía que esperar con ansias su viaje al Nuevo Mundo. Veamos, la primera parada en el Nuevo Mundo debería ser la isla Fishman, pero creo que haremos un pequeño desvío y nos dirigiremos al cinturón de Calm. Y así, Enel aplaudió y gritó una orden, dándole a Shiki un llamado para dirigir su archipiélago volador hacia el reino amazona. Nadie lo cuestionó y tenía un objetivo bastante claro. Rayleigh no estaba en Sabaody donde se esperaría que estuviera, así que esta es mi mejor suposición. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.